Saludos, este es el primer video de refuerzo para nuestras clases de perspectiva de Lucy Animation. Vamos a empezar estableciendo los parámetros que vamos a repasar en esta serie de videos. Tenemos una serie de conceptos que vamos a estar explorando, empezando por un repaso general de cómo hacer construcciones simples en perspectiva, pues pensando mucho en la óptica de quienes estén recién empezando a explorar este tema que es bastante complejo y bastante interesante. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a este repaso con la construcción de retículas de tres puntos de fuga. No es la forma ni más compleja ni más sencilla de perspectiva. Me parece que es una que es bastante conveniente para practicar debido a que la ilusión de profundidad que nos suministra es bastante clara, se presta para entender la complejidad del espacio tridimensional sin llegar al nivel de complejidad de 5 puntos de fuga y temas, por ejemplo, de perspectiva esférica. Esto no pretende desvalorar ejercicios de 1 o 2 puntos de fuga o isométrico, pero pues podemos arrancar desde aquí nuestro repaso. Entonces, hay diferentes herramientas, diferentes softwares y diferentes mecanismos para lograr la construcción de una retícula. Vamos a recordar brevemente que lo que estamos viendo en la pantalla es el producto de el enlace de una serie de mallas vectoriales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En el caso concreto de Photoshop, lo que nosotros vamos a hacer es crear una forma predeterminada presionando la tecla U o Shift U hasta encontrar la opción herramienta polígono. Vamos a asignarle a ese polígono la opción forma. Vamos a evitar usar relleno, vamos a utilizar un trazo delgado, vamos a asignarle la mayor cantidad de lados posibles, que van a ser 100, y dentro de las características de ese polígono le vamos a decir que tenga una relación de estrella de 1%. Y lo que va a ocurrir cuando nosotros generemos esa forma predeterminada de polígono es que en lugar de tener un hexágono o algo similar, vamos a tener una estrella de 99 o de 100 puntas. Si ustedes mantienen presionada la tecla Shift y la tecla Alt, van a poder generar esta malla de forma concéntrica, y ese va a ser el inicio de la creación de un punto de fuga. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven lo que está pasando acá, lo que tenemos es una representación bastante sencilla de ese punto de fuga que podemos ubicar en diferentes áreas de nuestro lienzo, y a partir de ahí podemos no solamente escalarlo, sino que también podemos utilizar las herramientas flecha de selección directa que activamos con la tecla A para manipular ya sea el centro o ya sea cualquiera de las características o de los vectores, discúlpenme, concéntricos en esa estrella. ¿Listo? Entonces lo que nosotros podemos hacer con esto es generar la primera de esas retículas de líneas convergentes, ubicarlo donde queramos, y podemos también fusionar múltiples de estas mallas vectoriales si queremos crear una malla que tenga un poquito más de complejidad. Entonces lo que yo tengo aquí en esta carpetica 3PFA es una interacción entre una, dos y tres de estas mallas vectoriales. Y aquí tengo pues un espacio que, por ejemplo, para hacer bocetación de 3 puntos de fuga estaría bien. Digamos, si lo que quiero hacer es una exploración de mano alzada, que es algo que recomiendo mucho que hagan para que se vayan familiarizando con el tema. Si lo que quiero es un dibujo que tenga una apariencia, digámoslo así, desenfadada, un poco informal, no que pretenda tener la apariencia de un plano técnico, sino simplemente que tenga la versatilidad, por ejemplo, que podría yo tener en una hoja de papel. Este tipo de retícula es bastante conveniente, porque además de ser una retícula sencilla, es una retícula que no me está distrayendo por tener una cantidad innecesaria de guías, y pues básicamente me va a permitir hacer las exploraciones que yo necesite hacer. ¿Listo? Entonces eso para empezar puede estar bien. Fíjense que aquí yo estoy llevando a cabo una operación muy sencilla donde lo primero que hice fue utilizar una clave alta para crear la estructura total del objeto. Es decir, las líneas que van a ser visibles y las líneas que van a ser invisibles. Y después voy a reafirmar
solamente las líneas finales que corresponden a la versión visible del objeto. ¿Listo? Entonces, eso es un boceto, como les digo, pues muy tranquilo, con ciertas imprecisiones. Una retícula como esta se presta para eso. Principalmente hay algo que vale la pena tener en cuenta con una retícula muy sencilla, y es lo siguiente: reafirmar qué son las líneas convergentes. El primero de nuestros temas. Lo que nosotros estamos viendo cuando estamos trabajando perspectiva lineal, lo que estamos viendo es la transformación de una serie de líneas paralelas en líneas convergentes. O sea, si nosotros viéramos la versión ortogonal de cada uno de estos lados, por ejemplo, de esta carita, lo que nosotros estaríamos viendo es un rectángulo, una forma bidimensional estándar, común y corriente, ¿cierto? Pero al proyectarse en el espacio tridimensional, estas líneas paralelas se convierten en líneas convergentes, ¿cierto? Lo mismo, aquí tenemos un conjunto de 4 líneas paralelas que, por virtud de proyectarse en el espacio tridimensional, se convierten en convergentes. ¿Listo? ¿Por qué estamos haciendo este repaso aquí concretamente? Porque una retícula muy sencilla de perspectiva no solamente no distrae con una gran cantidad de líneas, sino que nos invita a hacer un ejercicio no de adivinanza, sino de análisis. Si yo tengo una primera línea y una segunda línea, y podemos decir una tercera línea también, y esas líneas, aun cuando no nos dejen ver su punto de convergencia, nos dejan entender que son convergentes, yo tengo que ser capaz de hacer un análisis. Como les digo, no es adivinar, sino es analizar dónde estarían los estadios intermedios a medida que mantengamos esa rotación constante que vamos a tener presente siempre en una retícula de perspectiva lineal. Esto no pasa en perspectiva isométrica. Recuerden que en perspectiva isométrica estamos hablando siempre de líneas paralelas, pero aquí estamos hablando de líneas convergentes. Entonces siempre puede ser muy útil que nosotros veamos una primera, una segunda línea, y a partir de ahí podamos hacer ese ejercicio, como les digo, no de adivinar, sino de intuir cuáles son esos diferentes estados. Aquí me desfasé un poco y estoy cometiendo un pequeño error. Debería ir primero a la mitad y después encontrar otras mitades. Listo. Entonces yo puedo ir intuyendo esos estadios de rotación en lugar de crear una, ¿cómo decirlo? Una aleatoriedad, donde por ejemplo aquí no estaría respetando la continuidad de esa rotación constante de las líneas. ¿Listo? Entonces les repito, tener una retícula sencilla nos va a permitir siempre intuir, bueno, entre cada pareja de líneas, cuál es el ángulo que corresponde para que yo no esté quebrantando el modelo de perspectiva. ¿Listo? Entonces, un último recordatorio: lo que yo tengo aquí son 1, 2, 3 vectores, y además de eso los tengo en una carpetica con una opacidad parcial. ¿Listo? Ahora, yo puedo fusionar varios de esos elementos vectoriales sin que dejen de ser vectores para tener una retícula de perspectiva que tiene una mayor complejidad, como la que ustedes están viendo acá. Obviamente, si yo fuera a trabajar acá, tal como les estoy mostrando esto pues ya es muy distractor. Por eso es mejor trabajar con un nivel muy bajito de opacidad. Aquí lo tengo en 15%, de tal manera que esta guía no se vaya a volver una interrupción ni un estorbo para mi trabajo de perspectiva. ¿Listo? Eso a tener en cuenta. Simplemente por si de pronto alguien está trabajando en Photoshop, que igual no es ni siquiera la única ni la mejor herramienta para esto, pero es una que es muy habitual. Entonces vamos a tener en cuenta una cosa: si yo tengo una de estas estrellitas, una de estas, de uno de estos polígonos, ¿cierto? Y lo tenemos, digamos que lo tenemos aquí, y yo tomo la flecha de selección directa para arrastrar este punto central, ¿listo? Y ahora yo tomo un duplicado que creo con control J, y yo hago una rotación para encontrar, pero tomando en cuenta el punto correcto de pivote, que sería el punto de fuga, y a partir de acá yo hago una rotación que me permita, por ejemplo, duplicar la cantidad de líneas. ¿Listo? Esto lo podemos hacer también desde información numérica si queremos que haya un mayor nivel de precisión. Pero entonces yo ahora tengo dos vectores.
¿cierto? Y si ahora yo selecciono estos dos y yo presiono el comando Control E, yo puedo fusionarlos, pero siguen siendo vectores. Es decir, que si yo activo la flecha de selección directa, yo puedo seguir manipulando de manera independiente esas líneas. Entonces, esa es una manera muy sencilla como yo puedo tener retículas de mayor complejidad sin que se me vaya a sobrecargar de polígonos mi archivo, porque eso, como ya lo vimos en clase, si el computador de pronto no es el de mejor rendimiento, esa parte podría no ser tan efectiva. Otra estrategia que podemos utilizar es que una vez tengamos las retículas de la complejidad que necesitemos, para evitar que el equipo se vaya a sobrecargar, lo que podemos hacer es presionar el comando. Vamos a recordarlo, es un comando muy sencillo, pero por si acaso, vamos a tener el comando Control más la tecla Alt más la tecla Shift más la tecla E. Recordando que para que este comando funcione, tenemos que estar pisando al menos una capa que esté activa, o si no, no va a funcionar. Es decir, si yo pretendo crear lo que hace este comando, que es crear duplicados de todas las capas visibles acopladas en una sola capa, pero lo presiono cuando estoy pisando una capa invisible, miren, aquí estoy presionando 1, 2, 3, 4, 5, no está pasando nada. En cambio, si tengo aquí activado, puede ser un grupo de capas, y presiono ese comando, entonces se va a crear ese duplicado y ese duplicado automáticamente se va a acoplar en una sola capa. Y a partir de esto, a ese duplicado le digo que tenga X o Y nivel de opacidad y ya, eso me va a permitir no estar lidiando con vectores activos todo el tiempo, lo que es muy conveniente. Por si acaso, si ustedes de pronto por ventura son aquellos que trabajan con esta opción activada, la de selección automática de capas, les recomiendo que desactiven esa opción, porque allí donde hagan clic y haya píxeles activos, se va a activar la capa diferente a la que ustedes estén trabajando, lo que no es muy grato. ¿Listo? Y les recuerdo, si ustedes trabajan Procreate, que es muy bueno y tiene unas opciones excelentes de perspectiva, si de pronto trabajan empezando desde SketchUp o lo que sea, no hay ningún problema con eso y puede ser hasta mucho más conveniente. Mi óptica para todos estos estudios y repasos es: pongámonos en los zapatos de alguien que recién está empezando a trabajar perspectiva. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven lo que está pasando acá, aquí tenemos una serie de prismas y esos prismas tienen pues una apariencia un poquito más cabal. Están hechos con líneas rectas, no con líneas tan de pronto informales como las de mi primera capa. Aunque pues igual esto alcanza a tener un poquitín de personalidad, pero bueno, eso ahorita no viene al caso. Lo importante es que veamos construcciones correctas. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo nuevamente son líneas estructurales, tanto visibles como invisibles. ¿Cuáles van a ser las finales? Eso lo tenemos que determinar nosotros cuando ya estemos creando la reafirmación del objeto. ¿Listo? Pero en este momento lo que me interesa es lo siguiente. Vamos a hacerlo a continuación, este procedimiento. Vamos a tomar un duplicado de esta capa y vamos a cambiar el nivel de luminosidad para hacer una reflexión de pronto muy obvia para aquellos de ustedes que tengan más experiencia, pero importante para los que nuevamente estén recién empezando a lidiar con este tema de perspectiva lineal. Cuando nosotros estamos trabajando tres puntos de fuga, estamos hablando de un modelo de construcción donde no existen las líneas paralelas. ¿Listo? No hay paralelas. Lo que tenemos son únicamente líneas convergentes. ¿Listo? Tenemos tres mallas donde todas las líneas se dirigen a un mismo punto, aun cuando ese punto no lo podamos ver. Si ustedes analizan dónde están los puntos de fuga, pues literalmente ustedes los podrían ver si nosotros nos remontamos a la construcción vectorial de esto. Nos podemos alejar y nos damos cuenta, ok, ¿a cuántos planos de distancia está este punto de fuga? Está más o menos a unos 3 planos de distancia, me refiero al ancho y a la altura de mi lienzo, y estamos como más o menos a unos 4 planos de distancia por acá. Por aquí estamos como a 2 planos de distancia y por aquí también. ¿Listo? Es decir, los puntos de fuga, si bien no es que estén en el infinito ni nada de eso, están lejos de nuestro espacio de trabajo. Y eso es muy importante porque entre más amplios más amplias, discúlpenme, sean esas distancias,
de nuestros puntos de fuga respecto al plano de trabajo en el cual estemos, más estable va a ser el área donde vamos a trabajar. ¿Listo? En la periferia de los espacios de perspectiva lineal se configuran las llamadas zonas de aberración óptica. ¿Listo? Pero entre más alejados estén nuestros puntos de fuga, más sencillo va a ser mantener la estabilidad de una construcción. Cuando hablamos de la estabilidad de una construcción, estamos hablando de qué tan legible es un sólido simple. ¿Listo? Eso es lo primero a tener en cuenta. Entonces, si de casualidad son las personas que suelen trabajar los puntos de fuga muy cerquita al lienzo o a la página, dense la oportunidad del trabajo de líneas convergentes que vemos, por ejemplo, aquí, donde en un conjunto de líneas convergentes no alcanzamos a percibir dónde está ese punto de convergencia. ¿Listo? Dense la oportunidad de que ocurra algo como esto, que se entienda que el punto de convergencia está lejos de nosotros. Eso ayuda mucho a ese trabajo de perspectiva, aunque al principio puede ser un poquito intimidante el no poder ver literalmente dónde está el punto. ¿Listo? O dónde está cada punto. Otra cosa a tener en cuenta. En perspectiva isométrica, cuando trabajamos con paralelas, es posible desplazar dentro de ese espacio, dentro de esa área de trabajo y esa malla de perspectiva, los objetos, pero me refiero a desplazarlos y que se mantenga la continuidad del método de construcción que se usó para construirlos, valga la redundancia. Pero eso no va a pasar en perspectiva lineal, sobre todo en tres puntos de fuga. Si ustedes ven lo que está pasando acá, yo tengo 4 prismas. Y si yo aíslo este prisma que está acá y lo desplazo a otro punto, nos damos cuenta que las líneas de la retícula de perspectiva y las líneas de este prisma en particular ya no corresponden. ¿Listo? Nuevamente, esto es información muy obvia para quienes tengan algo de estudio y formación, pero para los que recién están empezando es muy importante que respeten ese principio. ¿Listo? Que nosotros de acuerdo al área de trabajo o al sector más bien en el cual estemos trabajando dentro de nuestro lienzo, vamos a tener que entender que las líneas nos van a dar una orientación particular para el sólido más simple, para el cubo o el prisma más sencillo. ¿Listo? Eso no es malo, eso simplemente es una característica que tiene la perspectiva lineal, sobre todo cuando nos acostumbramos ya a trabajar con 2 y 3 puntos. Entonces, de acuerdo a donde estemos, vamos a tener que respetar ese principio. ¿Listo? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos unos prismas que se sienten que se están inclinando hacia la izquierda o inclinando hacia la derecha, o que se sienten mucho más balanceados de acuerdo al área en el cual estén ubicados dentro de esa retícula. Como les digo, eso es normal, eso es una característica que tiene la perspectiva lineal, sobre todo en 3 puntos de fuga, por lo que no hay líneas paralelas. Simplemente es algo medianamente relevante que tenemos que tener en cuenta cuando recién estamos empezando. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de un par de cosas más. Entonces ya hablamos de convergentes y paralelas. Del tema de mano alzada vamos a estarlo explorando. Vamos a hablar del tema de superposición y de paso también podemos hablar de recomendaciones para que la superposición de objetos sea mucho más coherente. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a superposición? Estamos hablando de imponer un objeto encima de otro o establecer que hay un objeto que está encima de, sí, un objeto está detrás de otro o un objeto está delante de otro, y eso lo que hace es aumentar la ilusión de profundidad. De hecho, si nosotros fuéramos a construir un thumbnail bidimensional de algo, o sea, el ejercicio más sencillo que nosotros podríamos hacer es el emplear líneas y formas simples para intentar jugar con un diseño. Vamos a aislar aquí este momento del lienzo para hacer esa pequeña reflexión. Entonces, si yo tengo acá un objeto y tengo otro objeto, pues aquí realmente no está pasando nada. No solamente por el hecho de que sean figuritas muy simples, sino pues esto a nivel de espacialidad no propone mayor cosa. No hay nada aquí que me dé un punto de referencia que me diga, ok, hay un objeto cercano, un objeto más lejano, un objeto más relevante que otro. Pero en el momento en que yo establezco alguna ilusión básica de profundidad, como por ejemplo una línea de horizonte que me diga que hay una separación entre una superficie y un fondo,
Y además de eso, empiezo a quebrar en el espacio, o a quebrar el espacio, perdón, con mis primeras figuras. Okay, aquí ya puedo decir, listo, este objeto no está tan distante como para que esté por encima de la línea de horizonte, como por ejemplo una montaña, sino está en el plano medio, mientras que aquí podríamos decir que este objeto está en, en el primer plano. O de pronto los dos están en el plano medio, pero hay uno que está delante de otro. ¿Listo? De nuevo, algo probablemente muy obvio para muchos de ustedes, pero una reflexión importante que tener en cuenta. Cuando tenemos un objeto que esté superimpuesto a otro, y esto está superimpuesto también a otro elemento del espacio, la ilusión de profundidad va a empezar a emerger, por sencilla que ésta sea. Ahora, esto no es una reflexión solamente para diseño bidimensional básico. Cuando estemos trabajando objetos en perspectiva, va a ser muy relevante también ese tema de superposición. Entonces vamos a tomar otra copia de esto. Vamos, por ejemplo, a aislar este prisma que está acá. Vamos a tratar de siempre tener disciplina con nomenclatura, pues eso como un buen hábito me refiero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a no solamente crear un segundo prisma, sino vamos a crear ese segundo prisma considerando que ya hay uno previamente creado y que la idea debe ser que uno se superimponga a otro. Entonces vamos a empezar desde la base. Por ejemplo, vamos aquí a perseguir la base de este objeto. Para los que recién estén empezando, tengan presente que lo importante cuando recién estén lidiando con una retícula de perspectiva lineal o isométrica también aplica, es encontrar el primer cubito, el primer rombo o el primer diamante. Si encuentran ese primer diamante o rombo, lo que van a tener es una forma coherente que va a leerse como un plano lateral izquierdo, lateral derecho, un plano superior o un plano inferior. Yo vengo insistiendo en esta primera práctica en que construyamos la totalidad del objeto. No es que esto toque hacerlo siempre, sino es una manera de siempre, estoy hablando atascado también acá, no es que haya que hacerlo obligatoriamente siempre, sino es una manera en que podemos darle una lectura más completa al sólido en tanto que una construcción. ¿Listo? Entonces podemos ver por fuera y por dentro ese sólido y de entrada nos vamos dando cuenta si nuestra estructura es o no es coherente, si tiene algún error, si tiene algún desfase. Y segundo, cuando vayamos a hacer operaciones de transformación, como por ejemplo corte, extrusión, perforación, va a ser mucho más sencillo que llevemos a cabo esas operaciones al tener presente la totalidad de la estructura. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos un primer objeto que es casi un cubo y tenemos otro que es un prisma achatado. ¿Listo? Y tenemos un objeto que está superimpuesto a otro. Obviamente esto todavía no dice mayor cosa, pero el hecho de que haya un objeto encima de otro siempre va a estar eh, reforzando esa ilusión de profundidad. Ahora bien, hay un concepto con el que yo molesto mucho a mis estudiantes, hasta el punto de que algunos incluso le hallan el humor a ese concepto, porque además yo lo repito muchísimo, y es la idea de una tangente. Una tangente es un concepto que se estudia sobre todo en composición, o inicialmente lo encontramos en composición, y es un contacto indebido o un corte indebido entre un objeto y otro dentro de una composición, o entre un objeto y el límite del formato. Ese tema se puede sustraer del estudio únicamente de composición y llevarlo en general a diseño visual. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta a partir de este concepto? Cuando estamos hablando de tangentes y de buscar tangentes, vamos a estar hablando de buscar donde hay un contacto indebido entre siluetas. Vamos a crear aquí una capa que vamos a descartar para cometer un error muy breve. Vamos a cometer un error intencionalmente, me refiero.
Si yo vengo por acá, vamos a hacerlo incluso a mano alzada para no demorarnos nada. Si vengo por acá y yo construyo otro prisma. Entonces vengo acá muy rápido, de manera más informal, construyo este sólido. Pero lo relevante es que lo estoy construyendo de tal manera que su silueta toca el límite de la silueta de otro objeto. El primer nivel de lectura de cualquier diseño es la silueta. Y si nosotros tenemos dos entidades, dos partículas, dos personajes, dos objetos, dos módulos, tenemos que ser capaces de distinguir uno de otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que es complejo y problemático. Tenemos una silueta que no se alcanza a distinguir de otra, sino empiezan a fusionarse. O sea, no alcanzamos a distinguir una de otra. ¿Listo? Porque no estamos superimponiendo un objeto a otro, sino estamos dejando que las siluetas coinciden de una manera que se lee azarosa, se lee aleatoria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que no vamos a permitir. Pero hay un asunto y es que cuando nosotros estamos recién empezando a trabajar perspectiva, es muy común que sin intención estemos creando esas tangentes. ¿Listo? O sea, uno puede decir, ah, no, pero sí, no hay problema. Es que mire, yo empecé a hacer mi cubito por acá y de pronto yo lo extendí. Uno dice, bueno, mire, aquí no va a haber tangentes. ¿Cuál sería el problema acá? Si yo tengo aquí una base, entonces pues yo me extiendo y ya, ¿cuál es el problema? Y de repente vengo y hago algo como esto. Ah, bueno, pero mi prisma llega hasta aquí. Y de nuevo estoy creando una coincidencia un poco azarosa, donde de nuevo el límite de una silueta empata con el límite de otra, y eso no debería suceder. ¿Listo? Entonces simplemente tengan en cuenta, es una imprecisión muy común que nos puede ocurrir cuando recién estamos empezando a trabajar perspectiva lineal, ¿vale? Entonces aquí vamos a construir un tercer prisma, pero intencionalmente vamos a superimponerlo a ese primero, de tal manera que no haya esa coincidencia, esa fusión accidental de siluetas, sino lo que vamos a tener es tres objetos, tres módulos, tres partículas, como ustedes lo quieran llamar, que van a estar correctamente diferenciados uno de otro porque se van a superponer de manera parcial. ¿Listo? Digo superponer de manera parcial porque lo que vamos a buscar es que se alcance en todo caso a distinguir un objeto de otro y de otro. ¿Listo? O sea, no, este primer prisma de acá, entonces aquí tenemos uno, aquí tenemos dos, este es el tercero. Este primer prisma no va a estar tan atravesado por otros que ya no lo podamos distinguir como un objeto diferenciado y diferenciable. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, no está ahí en esa listica, pero tiene que ver también con ese tema de superposición, vamos a empezar a crear ensambles. Al principio esta práctica se puede sentir de pronto un poquito alienante, un poquito como aburrida, sobre todo para los que ya tengan algún nivel de práctica previa, que dice como, bueno, solo cubitos y cubitos y cubitos, pero en últimas lo que nosotros tenemos acá no son solo cubitos y prismas y cajitas. Son elementos necesarios para poder empezar a hacer un buen trabajo de perspectivas, pero lo que nosotros estamos buscando acá es que exista ¿cómo se dice? Que exista un primer nivel de construcción de lo que vamos a llamar contenedores orgánicos. Y esos contenedores orgánicos van a evolucionar hacia objetos de diseño inorgánico. Perdón, aquí me confundí. Lo que nosotros tenemos aquí son contenedores inorgánicos. ¿Listo? Y de hecho ese tema también está por acá. La idea de un contenedor inorgánico que encierra un diseño orgánico o un diseño de alta complejidad. ¿Listo? No importa lo que sea que queramos construir, arquitectura, personajes, maquinaria, la combinación de todos esos elementos dentro de un escenario. Si estamos hablando de perspectiva, sobre todo perspectiva lineal, tenemos que tener un alto control de estos primeros contenedores que inicialmente van a ser obligatoriamente cajitas. ¿Listo? Pero entonces hace 2 minuticos hablé de la importancia de hacer ensambles. Entonces, cuando ya empezamos a agrupar estos elementos, puede empezar a surgir la idea de un ensamble, pero pues todavía se puede leer como cajita 1, cajita 2, cajita 3. En el momento en que empezamos a crear unos contenedores que tengan una apariencia como más enlazada, como que uno directamente se deriva de otro, ahí ya podemos empezar a hablar de un ensamble y eso puede ser algo mucho más interesante a nivel de diseño visual. Entonces, por ejemplo, aquí
vamos a perseguir el diseño de una nueva cajita, y esa nueva cajita se va a leer mucho más directamente como derivada de esa primera. ¿Listo? Y a partir de eso ya podemos empezar ya estamos rondando media hora, vamos a empezar a hacer diseños de mayor complejidad para que esta práctica pues no vaya a perder su relevancia, sobre todo porque pues no es que todos estén en el nivel más básico, ¿no? De hecho, algunos de ustedes tienen un nivel de experiencia que es bastante bueno, y pues quiero que podamos empezar a buscar diseños de mayor interés, ¿no? Que a todo el mundo le pueda servir. Para quienes recién están empezando, tengan muy en cuenta, por favor, que no es obligatorio, y ustedes lo pueden detectar en este ejercicio que también les voy a compartir como archivo editable. No es necesario que ustedes todo el tiempo estén pisando las líneas de la retícula de perspectiva. Yo tengo acá una mayor cantidad de líneas que en la primera retícula, que es más como para bocetación informal, pero en todo caso, hay algunos momentos donde el rombo nace desde el contacto directo. Por ejemplo, acá, vamos a señalar aquí estamos buscando directamente pisar la retícula de perspectiva, pero hay otros momentos donde no la puedo pisar. Por ejemplo, esta línea tiene que resultar del promedio entre y este ángulo de rotación, que son ángulos diferentes, pero con una variación mínima en el ángulo de rotación. De nuevo, un apunte muy obvio para los que tengan algún nivel de práctica, sobre todo a nivel técnico. Recuerdo que algunas personas en el curso incluso decían que venían de dibujo arquitectónico y demás. Estas cosas serán absolutamente esenciales para ustedes, pero para los que recién están empezando, yo a veces siento que hay personas que, por ejemplo, en dibujo a mano, se complican mucho creando retículas que son muy complejas, las gastan muy rápido, se demoran mucho tiempo haciéndolas. Me refiero, las gastan muy rápido en el sentido de eh, pasar mucho tiempo generando una construcción tridimensional para después hacer un dibujo de pronto con materiales permanentes y agotar ya lo que podía dar esa retícula, todo el tiempo buscando ceñirse estrictamente a esa retícula de muchísimas líneas. ¿Listo? O sea, no es obligatorio que exista ¿cómo decirlo así? Ese calco encima de la retícula, sino es más bien, siempre recordar, es una guía de orientación general de las líneas convergentes que van desde 1, desde 2 y desde los 3 puntos, pero no vamos a estar buscando solamente pisar esas líneas, ¿vale? Sino, como lo dijimos al principio de este repaso, vamos a estar buscando ¿cómo se dice? Ese promedio entre cada pareja de líneas convergentes, ¿vale? Entonces, listo, aquí ya tenemos un primer ensamble. Vamos ahora a reducir su nivel de opacidad y vamos a darle un nuevo nivel de complejidad. Vamos a otra capa, y en esa otra capa, sin salirnos todavía de construcciones geométricas, vamos a buscar otro nivel de complejidad aquí. De hecho, creo que lo que yo podría hacer es... ¿O trabajos como sobreduplicado? No, por ahora podemos trabajar acá. Recordemos entonces que cuando hablamos de operaciones de transformación, vamos a hablar inicialmente de corte, perforación y extrusión. ¿Listo? Aquí todavía estamos hablando del tema de contenedor inorgánico. ¿Listo? ¿Por qué insistimos en este tema? Para que las personas que recién estén empezando no vayan a hacer un brinco muy repentino entre la construcción muy sencilla de algo y un nivel de complejidad que puede que visualmente se vea bien, pero que de pronto no va a corresponder del todo al modelo de perspectiva donde se supone que ese diseño está consignado. Entonces, aquí vamos a mantener todavía un nivel de geometría, de geometrización, pues por eso hablamos también de lo inorgánico, de lo que tiene una apariencia más bien construida y artificial, pero ya nos vamos a salir de las cajas que son prismas y cubos simples. Entonces, cuando nosotros hablamos de corte, para empezar esta parte del repaso, lo que vamos a hacer es imaginar que tenemos como una especie de cuchilla, y esa cuchilla se va a manifestar en nuestros sólidos creando planos nuevos. ¿En qué consiste cada uno de estos sólidos? Tenemos un plano lateral izquierdo, tenemos un plano lateral derecho y tenemos un plano superior. Eso porque la manera como está construida esta retícula, con dos puntos de fuga superiores y un punto de fuga inferior y central,
Es decir, ¿qué es lo que está configurando? Está configurando un triángulo invertido. Esa configuración de triángulo invertido se presta para picado. Si ustedes tienen un punto superior central y dos puntos de fuga inferiores, o sea, una estructura al revés, lo que ustedes van a tener es un modelo para la construcción de contrapicados, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo acá es en cada una de estas cuatro cajitas, plano lateral izquierdo, lateral derecho y plano superior. Ahora vamos a empezar a hacer cortes y esos cortes van a generar planos nuevos con inclinaciones nuevas. Entonces, para empezar a hacer cortes, lo que ustedes van a hacer es que cada una de las líneas que corresponden a punto de fuga 1, 2 y 3 o que corresponden a ancho, alto y profundidad o ejes X, Y y Z van a tener un punto de origen para un corte. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir 1, 2 y 3 y acá podría tener mi primer corte. ¿Listo? Ahora vamos a volver a hacer esa operación. Vamos a tener 1, 2 y 3 puntos y ahí vamos a tener otro corte. Y aquí vamos a tener otro 1, 2 y 3 y vamos a hacer otro corte. Acá para un cuarto corte es donde la cosa se nos va a complicar un poquito y es donde uno alcanza a ver si la persona que está haciendo el dibujo tiene o no suficiente experiencia. Miren, yo aquí ya puedo empezar a enlazar y empiezo a, ¿cómo se dice? Como a reconstituir mis sólidos. ¿Listo? Pero, ¿por qué digo que a continuación es donde la gente puede mostrar si está muy, por decirlo así, amateur en este tema? Dijimos que se toman líneas del eje X, líneas del eje Y y líneas del eje Z, y en cada una de esas líneas se escoge de manera arbitraria, por ahora, un punto y a partir de ahí se genera el corte. Entonces alguien dice, listo, mire lo que yo voy a hacer. Voy a elegir punto 1, punto 2, punto 3 y entonces acá voy a generar otro corte. Y uno diría, sí, pero hay varias líneas acá que son invisibles. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las que yo tengo que tener en cuenta? Solamente las que van a ser visibles. ¿Cuáles van a ser visibles? Si estamos hablando de que aquí arriba hay un plano superior, no es un plano ni lateral izquierdo, ni inferior, ni lateral derecho, entonces yo no necesito todas las líneas para generar ese nuevo corte. O sea que esta de aquí y esta de aquí no las alcanzaríamos a ver. Y acá yo ya termino de reconstituir la cara superior de este sólido que tiene una serie de cortes. Yo puedo ahora seguirme extendiendo, puedo llegar de aquí hasta acá y de aquí hasta aquí y ahí tengo un sólido que inicialmente era una cajita, pero le hicimos 1, 2, 3 y 4 cortes y por eso tiene ahora esta apariencia tan particular. ¿Listo? Pero entonces, como les digo, esto acá no se alcanzaría a ver porque aquí yo estoy insistiendo en no ver las líneas estructurales, sino solo ver, valga la redundancia, las líneas visibles. Esto, nuevamente, es uno de esos datos que es tan obvio que suena casi como irrelevante para los que ya tienen formación en perspectiva, pero para los que recién están empezando, el revelar esas líneas invisibles cuando ya deberían ser puramente invisibles es una de esas marcas de, ok, aquí no hay suficiente experiencia todavía. Entonces aquí esas líneas invisibles las vamos a marcar de tal manera que ustedes puedan entender, ok, donde veamos clave alta, esas líneas no se ven, donde veamos clave media y clave baja, esas líneas serían visibles, ¿listo? Eso a nivel de corte, ¿vale? Podemos hacer cortes que sean mucho más atrevidos, por ejemplo acá podemos elegir punto 1, punto 2, y listo, ahí creamos el inicio del corte, otro punto por aquí, otro punto por acá, vamos a procurar por ahora que sean paralelas, y listo, estamos haciendo un corte mucho más extenso. O sea, ya no solamente estamos hablando de crear una pequeña alteración en los bordes del sólido, sino cambiar la naturaleza del sólido. Ya no estamos hablando de una caja, sino de, los nombres a veces los confundo, creo que aquí ya estamos hablando, si no estoy mal, de un paralelogramo. No me citen en esos nombres, debí consultarlos antes. A veces me pasa eso, pero el caso es que aquí ya estamos viendo algo que es diferente, radicalmente diferente de una caja simple. ¿Listo? Hablemos ahora de perforaciones. Con las perforaciones de lo que estamos hablando es de proyecciones interiores de un sólido, entonces vamos a aprovechar este de acá.
si yo tengo un modelo de perspectiva lineal, habíamos dicho, lo primero que podemos hacer es encontrar un rombo. Yo podría decir, listo, vamos a hacer esto. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos una proyección interior. ¿Qué es lo que tenemos aquí? De nuevo, mis disculpas si lo que estoy diciendo suena supremamente obvio. Estoy hablando, presuponiendo yo con al menos una parte del grupo que recién está empezando. Si yo encontré este nuevo rombo, por decirlo así, como una ventanita en este sólido que ahora tiene una inclinación muy marcada. Y yo acabo de utilizar líneas de uno de los puntos y líneas de otro de los puntos. ¿De cuáles estoy utilizando líneas? Del punto inferior y del punto superior izquierdo. Es decir, que si yo voy a crear una proyección en 3D, aquí tengo una proyección en 2D, si voy a crear una proyección en 3D, ¿hacia dónde debo ir? Hacia el punto que no he utilizado todavía. En este caso hablaríamos del punto superior derecho. En esa dirección es hacia donde yo me dirijo, valga la redundancia, para crear una proyección tridimensional. ¿Listo? Y luego entonces completo con líneas que nuevamente usan el punto inferior y el punto superior izquierdo. ¿Listo? Ahí, hasta ahí, pues no hay mayor problema. Pero pues tengo una ventanita además que no corresponde del todo a la forma que la contiene, porque pues tenemos ahora una inclinación, que por cierto, una inclinación que si ustedes fueran a analizar en términos estructurales, está configurando un nuevo punto de fuga. O sea, si esta línea se extiende y esta otra se extiende, no tendríamos solo líneas paralelas, sino tendríamos líneas convergentes, pero que corresponden a su propio punto de fuga individual. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo podría hacer? Podría decir, oiga, ¿sabe qué? Présteme este punto de acá y présteme un punto por aquí. Vamos a tratar, por ahora solo a ojo, a hacer coincidir esas líneas. Y ahora borro lo demás. Y esta proyección interior, que llamamos una perforación, va a seguir teniendo una correspondencia lógica, pero no solamente en términos de perspectiva lineal, sino además de la forma que contiene a dicha perforación. ¿Listo? Entonces, si nos fuéramos a inventar una por acá, pasaría algo similar. Acuérdense, no es obligatorio pisar las líneas de perspectiva. Lo importante es intuir, no adivinar, dónde deben ir dichas líneas para que no estemos quebrantando la lógica de nuestro modelo de perspectiva, en este caso 3 puntos de fuga. Nuevamente, lo que yo acabo de crear acá es una proyección bidimensional. ¿Cómo la creé? Estoy utilizando líneas del punto superior izquierdo y del punto superior derecho. Si quiero proyectar ahora una figura tridimensional, o en este caso extraer un segmento de esta figura tridimensional, lo que llamamos una perforación, tengo que utilizar el punto de fuga que no he utilizado todavía, es decir, el punto de fuga inferior central. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, yo podría literalmente hacer esto y decir, ah, miren, listo, ahí quedó la perforación, pero me parece más pertinente y puede ser hasta más interesante que nos detengamos en un punto intermedio para volver a perseguir las líneas, en este caso del punto superior derecho y del punto superior izquierdo. ¿Listo? Esto no es que sea obligatorio hacerlo, pero me parece que puede ser interesante para siempre estar viendo en cada perforación 3 caras. Seguimos viendo un plano lateral izquierdo, un plano lateral derecho y un plano superior. ¿Listo? Entonces, hasta ahí lo referente al tema de perforación. Y ahora hablemos de extrusión. Una extrusión la podríamos entender como, por ejemplo, si ustedes algunas han jugado Jenga y toman uno de esos bloquecitos, que son como tabiques horizontales, o sea, son como prismas que tienen una base cuadrada y se extienden hasta tener una proporción como 3:1, 4:1 más o menos. Imagínense que tienen un bloquecito de Jenga, el Jenga completo, y toman solo uno de esos tabiques y lo empujan un poquito. Lo que se va a alcanzar a percibir ahí no es que hay una figura completamente separada de las demás, sino que hay una pequeña proyección, en este caso no hacia adentro, como pasa con las perforaciones, sino una proyección hacia afuera. Eso es una extrusión. Y la extrusión nos permite crear como un sentido modular dentro del diseño, porque lo que empezamos a ver no es tanto una figura separada de otra, sino una figura que se lee explícitamente como integrada a una más grande, como un submódulo, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que podemos emplear para que una extrusión tenga una lectura lógica? Vamos a utilizar también una clave alta para distinguir entre estructura invisible
y versión final del diseño. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es adjuntar un sólido muy cerca a uno más grande, un sólido más bien pequeño a uno más grande. Entonces recuerden que yo no tengo que pisar obligatoriamente las líneas de retícula de perspectiva. Yo soy una persona muy repetitiva, yo lo sé, soy el primero que admite eso, pero importantísimo que siempre tengan eso presente para que no vayan a empezar a errar en su práctica, sobre todo a mano alzada. Aquí es donde la gente se suele equivocar más. Si ustedes quieren ver una de las pistas más fuertes del amateur en perspectiva, miren cómo dibujan las ventanas de un edificio. Se ven de verdad construidas a partir de una estructura, o por el contrario lo que estamos viendo es más bien figuras que tienen una apariencia aleatoria en la manera como se superimponen a una estructura más grande, ¿no? O sea, eso pasado a cristiano significa, si cuando ustedes van a dibujar las ventanas de un edificio hacen algo como esto, no, por ahí no es. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que va a ocurrir aquí. Yo tengo un rombo, que es la primera cara, en este caso es un plano lateral superior, construido con los puntos de fuga, superior izquierdo y superior derecho. Y lo que yo voy a hacer es encontrar dónde las líneas, estas líneas en este caso pues estructurales invisibles, se intersectan con las del sólido principal. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar aquí más fuerte las líneas del sólido, por ejemplo acá. Vamos a decir, ahí va nuestro sólido, listo. Y vamos a encontrar dónde se intersecta esta línea con la otra. Entonces se intersectan aquí. Yo puedo decir, quiero que ahí esté mi extrusión. Y ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo simplemente proyectar esto. Puedo hacer una proyección acá. Y puedo decir, quiero que usted venga hasta aquí, y quiero que usted venga hasta acá, y quiero que ahora se conecten. Que esta tenía que terminar un poquito antes, termina como por aquí. Y ahora las conecto. Y listo. Lo que yo tengo ahí es ya una extrusión que se puede leer como que se proyectó hacia la izquierda, se proyectó hacia, o más bien, se proyecta hacia la izquierda hacia arriba, hacia la izquierda hacia abajo, o más bien se proyecta a partir de dos de los puntos de fuga en la parte superior, pero no en la parte inferior. Y ya tengo una primera extrusión. Sigamos haciendo otras. Entonces, por ejemplo, devastemos acá el sólido. Y vamos a extender acá. Un poquitín. Otro poquitín. Un poco hacia arriba. Pero fíjense, acá es fácil errar el ángulo de inclinación. Entonces puede ser más útil que era una línea más larga, porque esa línea más larga va a ser más fácil de comparar con el resto de la retícula de perspectiva, y luego la borramos parcialmente. Ahora lo mismo por aquí, borramos y conectamos. Aquí me doy cuenta que tengo que devastar todavía más. No pasa nada. Entonces lo mismo, tengan cuidado. Esto es un asunto que, más de observación. Tengan cuidado con los sólidos o las proyecciones de estos como submódulos que llamamos extrusiones, y estos pequeños apéndices, por decirlo así. Sobre todo en sus lados más pequeños es más fácil errar los trazos. Entonces, pues, no toleremos ese nivel de imprecisión, y nuestra práctica de perspectiva se va a volver cada vez más robusta. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya una segunda extrusión. Fíjense una cosa que no me convence mucho. Me gustaría crear un solo gran diseño. Me gustaría que hubiera un vínculo entre los tres objetos. Pero ustedes se pueden dar cuenta que la base de este prisma, del prisma que llamamos 1 y del prisma que llamamos 3, no se toca. Entonces, pues aquí nosotros podemos también decir, no, yo quiero que se enlacen las figuras. Y podemos hacer eso de una vez. Podemos decir, por ejemplo, vamos a conectar aquí. O sea, las conexiones no siempre tienen que ser con líneas paralelas. Yo puedo decir, quiero que se conecten acá. Y quiero que se conecten aquí. Y lo que voy a procurar es que estas dos líneas sí se lean como enlazadas con una línea paralela, pero, o sea, paralela me refiero a la retícula de perspectiva. ¿Listo? Y ahora esta la podemos llevar, por ejemplo, por acá, y esta por aquí. Y lo que estamos creando son una serie de, o sea, si nosotros analizáramos esto a nivel de estructura,
¿Listo? Y hagamos ese ejercicio de una vez. Si analizamos esto a nivel de estructura, vamos a pasar ambos a 50% y esto lo pasamos a 70% y creamos otra capa que vamos a borrar en un momento. Y vamos a cambiar el color acá para que, sobre todo los que estén muy nuevos en este tema, no se vayan a empezar a confundir. Si fuéramos a hacer un análisis de esto, ¿qué es en términos de perspectiva? Es un objeto en 3D, pero que ya no es un prisma. Esto ya es un objeto que tiene un nivel de distorsión mayor. ¿Sí? Es un objeto que tiene varios de sus lados inclinados. Eso no es malo, siempre y cuando sea intencional. ¿Listo? Si están tratando de sacar un prisma o un cubo simple y le sale de esta manera, pues nada, estamos fuera de proporción. Pero evidentemente lo que yo estoy haciendo es crear una serie de apéndices donde ya existen ángulos de inclinación y esos ángulos están constituidos por enlaces de líneas paralelas, por ejemplo, una y otra línea que si se extendieran eventualmente encontrarían por allá, no tan lejos, su punto de convergencia. ¿Listo? Entonces, listo, ahí ya creamos un apéndice que empieza a conectar un sólido con otro. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir creando cortes y extrusiones hasta crear un solo conjunto de sólidos. Entonces no hemos tocado todavía este prisma achatado. Entonces a modificarlo. Vamos entonces a buscar dónde puede haber cambios. Me parece que podríamos también jugar un poco con un diseño escalonado. Entonces vamos a seleccionar aquí dos puntos para crear una línea y vamos a crear otro plano y aquí otro plano no, otra línea. 4 líneas nos van a dar un plano. Entonces vamos, por ejemplo, aquí. Listo, ahí acabo de crear un plano. Ahora vamos a crear otro plano. Vamos a buscar una y otra y una tercera. Y aquí ya está la cuarta línea. Y entonces ahí ya tengo lo que podría ser el inicio de una caja que incluso estuviera viendo al revés, ¿no? Porque uno dice, oiga, espéreme, aquí hay un lateral izquierdo, aquí hay un lateral derecho. Esto no sería entonces no lo estamos leyendo como al revés, o sea, como que uno dijera, uy, madre, está haciendo una cajita en contrapicado. Y técnicamente sí es eso lo que estaría haciendo, pero es intencional, porque como les digo, quiero hacer un diseño escalonado. Entonces vamos a, a crear esto acá, pero ojo, no porque yo esté de buenas a primeras creando un diseño en contrapicado, sino porque lo que quiero que se lea acá es que le quitamos un pedazo grande para que se empiece a leer como si fuera un escalón. O sea, que aquí hay uno y aquí puede estar el otro. ¿Listo? Entonces vamos a poner esto acá. Igual ahorita podemos seguir creándole a todo esto más, ¿cómo se dice? Más cortes, más extrusiones. Y acuérdense siempre, por favor, de ese tema de tangentes. ¿Vale? Cuando una silueta empate exactamente con la otra, vamos a evitar eso y vamos a reemplazarlo por una superposición. Entonces, por si acaso a alguien no le quedó claro ese concepto, cuando ustedes tengan una silueta que tiene que interactuar con otra, incluso el formato se puede leer como otra silueta, no permitan que ocurra esto o que ocurra esto, ni siquiera que ocurra esto, sino o bien separan, aunque la separación a veces es un acto de timidez, lo que ustedes pueden hacer es superimponer o superponer. ¿Listo? Y de hecho, no solamente eso, si ustedes superponen y además de eso, juegan y alteran los tamaños y las escalas, entonces ya puede empezar a surgir también el concepto de una jerarquía. Por ejemplo, los objetos más pequeños más al frente, los objetos más grandes más atrás. Eso ayuda a crear un sentido mucho más correcto de lectura, hace que las cosas sean más interesantes. Miren, por ejemplo, entonces acá ya se lee como 1, 2 y 3. ¿Listo? No separamos entidades, o más bien, no es que esté mal separarlas, pero es mejor superponerlas, pero lo que no debe ocurrir es que sus siluetas coincidan o empaten de manera exacta, porque ahí es donde se crean esas tangentes. Como les digo, es un concepto inicialmente de composición, pero no se restringe únicamente a composición. Entonces vamos a seguir con esto, vamos a seguir articulando este sólido escalonado. Vamos a ver dónde nos inventamos
nuevos escalones, valga la redundancia. Aquí también es fácil que alguien diga, ah, pues, o sea, yo entonces mando esta línea por acá, y la mando por acá, y ahí es donde puede haber nuevamente errores. ¿Listo? Si yo estoy entendiendo que básicamente le estoy haciendo unos cortes considerables a esta figura, entonces tengo que respetar el hecho de que pues, esos cortes van a limitar qué tanto se pueden extender esas líneas. ¿Listo? Entonces, este tema de diseño escalonado lo quiero seguir explorando. Vamos a crear, habíamos dicho, aquí hay un primer escalón. ¿Listo? O sea, este es el primer escalón. Vamos a crear otro acá. Hagamos eso. Por ahora estoy trabajando única y exclusivamente con cortes. Acuérdense cuando tengan un ángulo, perdón, un ángulo no, sino una línea muy corta, puede ser útil que la extiendan más porque es más fácil hacer la comparación de esa línea con el resto del diseño. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es quitarle otro segmento para crear otro de esos escalones. Entonces aquí ya hay unas líneas que se tienen que ir, porque si no, no se va a percibir realmente la construcción que estoy haciendo. Tengo que tener cuidado de no devastar más de lo debido, pero bien importante, y este es otro punto donde la persona que recién está empezando se puede ver extraviada. Siempre, por favor, jerarquicen sus líneas. En este caso, mi jerarquía de línea es muy básica. Es una jerarquía de clave alta y clave baja para distinguir entre líneas estructurales y líneas finales. Ustedes podrían decir, quiero líneas de colores diferentes, quiero líneas de materiales y huellas diferentes, y que esa sea la manera como yo distinga una línea de otra. Y pues podemos tener más de dos líneas, no tiene que ser solamente estructura simple y estructura geométrica. Después de eso, acuérdense, vamos a buscar diseños de mayor complejidad, y ahí valdría la pena tener por lo menos un tercer nivel de jerarquía de línea. Aquí estoy un poco atascado por estar un poco distraído, pero nada de nervios. Aquí ya va saliendo esto. Entonces quiero crear este escalón, pero si mis líneas aquí se volvieron un poco confusas. Déjenme reconstruyo esto. Cuando eso pasa es que uno, sin darse cuenta, está errando ángulos, y antes de que uno se dé cuenta, uno está básicamente creando enlaces entre líneas que tienen ángulos que son inciertos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a leer esto con un poquito más de paciencia. Vamos por ahí, por acá, no. Ese ángulo ahí se me está desfasando. Creo que ahí ya puede estar. Vamos a ver. Puede ser esto o puede ser que yo quede mal. Este ángulo me sigue dando algo de problemas. No debería ser el caso. Y ya vi que es lo que me está quedando mal. Desde la estructura había un ángulo desfasado. Esta esquina de aquí va antes, y eso me está causando unos problemas aquí. Sí. Pequeñas melodramas de dibujo de perspectiva. Listo. Pues ahí tenemos un diseño escalonado, pero pues es un diseño que lo dejamos completamente geométrico, ortogonal, y eso no tiene que ser así necesariamente. Podemos seguir trabajando temas, por ejemplo, de ángulos y demás. Entonces, juguemos también con algunos cortes y extrusiones adicionales. De paso, vamos a seguir inspeccionando nuestra estructura, a ver dónde hay, por ejemplo, líneas visibles que ya deberían ser invisibles. Por ejemplo, porque estoy devastando esto acá,
porque si estamos respetando la jerarquía de línea entre estructuras dibujadas en clave alta y líneas finales dibujadas en clave baja, pues tengo que respetar eso. Aquí, por ejemplo, hay una línea faltante y eventualmente esa línea se va a volver un distractor grande. Entonces no vamos a permitir eso. Listo. Entonces vamos a seguir añadiendo cortes y extrusiones. Acuérdense que esos ángulos corticos a veces son un poco problemáticos. Aquí yo quiero que esto sea más cortico. Entonces, estas líneas tan pequeñas, con frecuencia las cerramos sin ni siquiera reparar que estamos cayendo en un error. Es muy común. Y nuevamente hay unas líneas que si las dejo le van a dar una apariencia más bien incierta al objeto, se va a ver como una cosa impuesta en otra, cuando lo que queremos hacer es comunicar más como una especie de fusión, por decirlo así. Listo, entonces ahí tenemos ya varias extrusiones. Vamos a seguir buscando por acá. Por ejemplo, hay varios momentos donde yo puedo decir quiero como cincelar esto. Pero fíjense que en este caso, más que hacer un corte, lo que yo hice acá fue una nueva extrusión. Pero la extrusión fue de una esquina. O sea, a diferencia de lo que está pasando acá, donde es como si yo hubiera fusionado una cajita inclinada, aquí lo que hice es como o sea, literalmente es como si yo hubiera puesto acá una pequeña pirámide. ¿Sí? Eso es lo que acaba de pasar ahí. Entonces ya no tenemos un ángulo, si esto lo viéramos desde un plano cenital, ya no estaríamos viendo esto, sino estaríamos viendo esto. Vamos a ver dónde más. Realmente este tipo de ejercicio se presta mucho para... esto puede sonar un poco ingenuo, pero se presta mucho para como juego infinito. Muy como de dónde quiere parar, donde a usted le resulte conveniente, persona que está estudiando perspectiva. O sea, uno puede decir, voy a tomar un cubo, voy a tomar un prisma y le voy a empezar a hacer estas operaciones de transformación hasta que ya no sepa dónde más ejecutar una transformación. Y el resultado ya pues va a distar completamente de un prisma. Eso está perfectamente bien. Entonces fíjense, yo acá le estoy agregando a esto un plano superior. Y a partir de esto, entonces vamos a crear vínculos para seguir modificando la apariencia de este objeto que, aunque sigue siendo inorgánico, va ganando cada vez más complejidad. Por ejemplo, acá también podríamos hacer algo como esto. Recuerden, esos lados cortos, yo dije ángulos cortos hace unos minutos, no, esos lados que son muy pequeños se vuelven problemáticos, pero pueden ser buenas indicaciones de progreso también. Que uno si uno es consciente que uno está controlando bien esos pequeños cambios, esas pequeñas transformaciones de nuestras construcciones inorgánicas, creo que es una buena indicación de que nuestro ejercicio de perspectiva, por más preciso o impreciso que sea, porque en últimas, pues esto no va a dejar de tener ciertos desfases. Yo me doy cuenta que hay un par de líneas por ahí que están como desfasadas. Por eso es que me pasó esta tontería de acá. Pero más allá de eso, la complejidad del objeto sigue aumentando de una manera que lógicamente es pertinente. No se lee como superimpuesto o forzado, sino todo tiene correspondencia lógica de acuerdo al modelo de construcción de perspectiva, en este caso de 3 puntos de fuga. Eso es lo importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces ustedes pueden seguir añadiendo, por ejemplo, para crear un vínculo entre una caja y otra, o sea, entre esta y esta. Vamos a ver dónde hay punto de intersección. Estas dos cajas sí fueron diseñadas de tal manera que se tocaban, no creando tangentes, pero nos podemos dar cuenta que la base de uno y la base del otro hacen contacto. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, aquí, vamos a elegir acá,
una extensión, la llevamos hasta aquí. Ahora vamos a crear el punto de contacto. De hecho, ese punto de contacto puede ser también una extensión. O sea, puede haber un plano, como está pasando acá, un plano superior. Y antes de completar, entonces borramos las líneas que ya no deben ser visibles. Y listo, ahí creamos otra extrusión que cada vez nos sigue integrando más. Lo que inicialmente eran 3 cajitas, o bueno, 4 cajitas que estaban separadas, cada vez se siente más como un solo juego, donde además ya no leemos solamente 3 entidades, ya se están leyendo, o sea, si fuéramos a individualizar objetos, yo podría leer aquí uno, aquí hay otro, aquí hay un tercero, aquí un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, de pronto un octavo. ¿Listo? Más allá de si multiplicamos la cantidad de cajas, por decirlo así, lo importante es que estamos evolucionando desde sólidos simples hasta un diseño que eventualmente puede tener una altísima complejidad sin dejar de ser inorgánico. No quiero que me vayan a confundir con la idea de que solo un diseño orgánico es complejo. No, un diseño inorgánico puede tener una complejidad inmensa. Yo que tengo la aspiración de algún día poder ser un ilustrador de maquinaria, pues en términos más de ficción, no dibujante automotriz formal, entiendo que esa complejidad de lo inorgánico no solamente puede ser altísima, sino puede ser muy interesante. Vamos a seguir jugando por acá. Entonces, por ejemplo, vamos a extender aquí. Lados cortos, más bien complejos. Complejos porque su control a veces se nos escapa. Borramos un poquito, completamos la extensión. Si de pronto alguno de ustedes está muy empezado y no entiende qué es lo que acaba de ocurrir aquí, lo que yo estoy haciendo, vamos a poner unas líneas que después vamos a borrar, lo que yo estoy haciendo es no solo dibujando un plano superior, sino de una vez intersectándolo. ¿Listo? Entonces, si quieren dibujar el plano superior completo en clave alta y después en clave baja dibujar el punto de intersección, háganlo, no hay problema. Si eso les garantiza que entiendan mejor lo que están dibujando, no hay ningún problema con eso. Listo, tenemos otra extrusión que sigue aumentando la complejidad de esto. Vamos a desportillar, por decirlo así, estos escalones. Entonces, allí donde yo borre esquinas que además me dieron algo de problemas, estoy como cobrando vendetta contra esas esquinitas. Allí, entonces, lo que estoy haciendo es creando nuevos planos inclinados. Les recuerdo, esos planos inclinados en este momento están siendo creados de manera muy aleatoria, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera crear una nueva inclinación acá, por ejemplo, sacamos un nuevo plano superior. Y, y acá y aquí. Y ahora borramos esta línea. Pero yo quiero que ese plano tenga una inclinación. O sea, que no sea solamente como que yo hubiera quitado una fichita de Jenga, sino que esa perforación tenga una inclinación. Yo lo puedo hacer también. Y lo estoy haciendo en este momento de manera aleatoria. Algo que va a reforzar mucho lo que yo estoy construyendo acá es cuando yo asigne sombras, que es un ejercicio que también tenemos que hacer. De pronto, no en la totalidad de esto, tal vez nos demoremos más de la cuenta, pero el caso es que si nosotros hacemos una distribución básica de iluminación o de luces y sombras dentro de un sólido o un conjunto de sólidos como este, vamos a tener unos espacios determinados o unas orientaciones determinadas para las luces y las sombras. Por ejemplo, que la luz esté a la izquierda y la sombra a la derecha. Pero eso lo vamos a explorar por decirlo así, un capítulo posterior de este video. ¿Listo? No me puedo olvidar de las perforaciones. Recién acabo de crear otra, entonces vamos a crear un par de perforaciones extra.
por ejemplo aquí. Acuérdense que al inicio una perforación puede ser simple y llanamente 4 líneas que configuran un plano. Y ese plano es una proyección bidimensional. Siempre hagan el análisis a partir de qué puntos de fuga están construyendo dicho plano. En este caso, punto de fuga inferior y punto de fuga superior izquierdo. ¿Hacia dónde tenemos que proyectarnos entonces? Hacia el superior derecho. Es importante repetir y reiterar estas cosas, sobre todo para los que recién estén empezando, porque de nuevo, una de esas marcas de alguien que no tiene mucha experiencia en perspectiva es cuando estas perforaciones o estas extrusiones o lo que sea que uno esté haciendo, tienen una apariencia que no solamente es inclinada, de pronto un poquito más informal, sino es una apariencia que ya no corresponde a la lógica de la perspectiva. Ahí es donde tenemos que entrar a tener mucho cuidado para que no vayamos a tener un ejercicio que en lugar de ser complejo, se lea confuso. Listo, ahí tenemos otra perforación, pero esa perforación, estos ángulos de inclinación a veces me siguen dando problemas, no debo ser distraído. Esta perforación puede tener una mayor correspondencia lógica con el plano que la contiene, entonces le puedo dar estas inclinaciones. Y pues estas inclinaciones no me cobran mucho, porque como estos ángulos que le estoy dando, así como acá, solamente necesitan una línea visible en lugar de 2 o 3, pues ahí no hay mayor problema. Cuando yo voy a hacer una perforación, por ejemplo acá, si yo me fuera a inventar una perforación eh, triangular, que además es en un plano inclinado que tiene sus propios puntos de fuga, pues ahí podrían llegar a surgir problemas interesantes. No significa que esos problemas no sea posible solucionarlos, pero el caso es que se puede dar la oportunidad de que esas perforaciones tengan un nivel de complejidad mayor. Vamos a ver qué más. O sea, uno podría decidir parar ahí. Más bien, para hacer una reflexión, uno puede seguir. Aquí ya había un corte, ¿no? Todo esto es un corte, pero yo a ese corte le puedo crear cortes nuevos. ¿Listo? Eso no tiene mayor misterio. Como les digo, ustedes van a decidir en un ejercicio de esta categoría qué tan complejo quieren que sea, dónde parar, mejor dicho. O sea, aquí puede haber un ejercicio muy interesante para hacer una perforación. Porque yo no puedo simplemente decir, bueno, entonces yo hacia dónde proyecto, como proyecto de manera aleatoria, no, tengo este plano, el que está siendo configurado por estos puntos, y a partir de ahí es que yo tengo que encontrar hacia dónde está la proyección, aunque el ángulo de pronto no es el más propicio. Básicamente lo que quiero decir es esto. Siempre que ustedes estén lidiando con un plano, o ni siquiera un plano, con una figura 2D, como por ejemplo un rombo, ustedes digan, bueno, ¿y esto hacia dónde lo proyecto? ¿Será que lo proyecto hacia aquí? ¿Será que eso está bien hecho? ¿O será que lo proyecto hacia acá? ¿Será que eso está bien hecho? ¿O será que lo proyecto hacia acá? ¿Cómo sé yo cómo está proyectado esto? Cada objeto en sí mismo les puede dar pistas para su construcción en tanto que objeto de perspectiva, y la manera sería esta. Aquí tenemos una y dos líneas. ¿Son paralelas? No, son convergentes, solo que su ángulo de convergencia o su punto de convergencia es muy remoto. Aquí tenemos, déjenme inclinarme para poder dibujar en mis ejes preferentes. Aquí tenemos una y dos líneas. ¿Son paralelas? Son convergentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros detectar ahí? Nosotros podemos decir, aquí hay un ángulo de orientación y aquí hay otro ángulo de orientación. ¿Para qué? Para puntos de fuga. Entonces, ¿cuál nos está faltando? Nos estaría faltando un tercero que lo podemos encontrar con una perpendicular. Acuérdense que las perpendiculares, estos son paralelas, estos son convergentes, y estas, por fin hablamos de ellas, son perpendiculares. Una línea intersecta a otra en un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando ustedes tengan cualquier figura, puede inicialmente ser un rombo, o puede ser un óvalo, o puede ser cualquier figurita 2D, ustedes pueden encontrar dónde está la mitad horizontal, la mitad vertical, si es que la pueden leer así. Entonces aquí tenemos eje 1, eje 2, que en sí mismos son líneas que se dirigen a dónde? A puntos de fuga.
Y a partir de la perpendicular encontramos dónde estaría la que está faltando. Entonces acá, haciendo ese análisis, podemos decir aquí hay una, aquí hay otra, y la otra estaría más o menos hacia acá. Y por eso es que les digo que es un ángulo que puede ser un poco complicado porque es un ángulo que no se presta tanto para una proyección que se lea del todo bien. Ahora, esta reflexión que acabo de hacer aquí, para que no se vayan a confundir, es para construir un sólido que tenga una apariencia sencilla y correcta. Pero es perfectamente válido, si ustedes lo necesitan, que ustedes digan, oiga, no, es que yo necesito hacer una perforación o una extrusión o un corte, pero que también tengan un ángulo, porque ese ángulo es el que me va a permitir una lectura correcta de las tres caras de ese objeto. ¿Listo? Lo menciono porque, de nuevo, esta ventanita que yo me estoy inventando acá se presta para una lectura más bien extraña si yo me dirijo al que sería el ángulo creado por una perpendicular. ¿Listo? De hecho, se me ocurre algo que puede ser muy interesante y es crear una perforación que no esté configurando en sí misma un prisma, sino algo que tenga una apariencia un poco más cónica. Lo que quiero decir es esto. Aquí tenemos una cajita entre comillas normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto se intenta leer, no veamos las líneas de perspectiva porque esto no está construido con esos tres puntos de fuga. Aquí esto está pretendiendo ser una versión pues muy informal, la manualizada de un prisma común y corriente. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. Lo que se me ocurriría hacer es esto. Tener una cima que sea intencionalmente más grande que la base para que los lados se puedan leer mucho más inclinados. Eso es lo que me llamaría la atención hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta yo? Los ángulos de inclinación que me dé esta figura. Y a partir de eso vamos a crear entonces esa base que va a ser mucho más pequeña. Pero entonces aquí tengo que tener en cuenta que de acuerdo al ángulo de inclinación de este objeto, yo no puedo ponerlo en el centro absoluto, sino tengo que desfasarlo. Y a partir de eso, creo entonces una perforación de lados inclinados. Incluso o sea, esto no sería cuadrado dentro de cuadrado completamente simétrico, sino es una perforación que intencionalmente es más asimétrica. Si yo quisiera que se leyera como cuadrado dentro de cuadrado, tendría una apariencia más cercana a esto. Cualquiera de las dos puede funcionar. Como la anterior podría llegar a ser un poquito confusa, yo propongo que dejemos esa. Y por ahora podría ser esa la extrusión. O más bien, para hacerlo todavía más interesante, hagamos que esto se lea como una ventanita. Como una ventanita y ya. Incluso, como por seguir jugando, podemos inventar otra perforación dentro de perforaciones, donde sus ángulos intencionalmente estarían cambiando. Eso quiero que lo tengan en cuenta. ¿Y dónde vamos a detectar eso? En las líneas que conectan cada uno de estos planos bidimensionales. O sea, aquí y acá y aquí y aquí yo estoy diciendo que esta perforación tiene un ángulo diferente a esta perforación de acá. Eso es bien importante que lo entiendan para que no se vaya a leer confuso lo que está ocurriendo acá, porque sería perfectamente válido preguntar por qué estas dos líneas no conectan. Deberían ser paralelas. Si lo que están pretendiendo es que se lea simetría dentro del diseño. ¿Listo? O sea, yo haría esto. ¿Vale? Si ese no es el caso, entonces lo que estamos buscando intencionalmente son ángulos diferentes. Entonces, miren, ahí vamos a llevar a cabo esa operación porque quede, espero yo, un poquito más claro lo que puede ocurrir con ese tema de cortes y extrusiones. Sobre todo para que tengan en cuenta que todo lo que hemos estado añadiendo acá añade nuevos ángulos de inclinación
que no están determinados por la retícula de perspectiva lineal de 3 puntos de fuga, a partir de la cual inicialmente creamos nuestros 4 prismas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una figura que inicialmente era más bien modesta a nivel estructural, un ensamble de 4 figuras, donde una de ellas, la rojita, está separada de las otras, mientras que aquí ya tenemos un objeto que cada vez va ganando más en complejidad. Tiene sus gallitos, tiene sus temas ahí que, dentro, la manera más exacta de hacer esto sería con una construcción en 3D, en un programa 3D, pero por ahora es un diseño que puede funcionar. Algo que no me convence mucho es lo que está ocurriendo aquí. Entonces ahí es donde voy a darle los últimos 2 o 3 minuticos de trabajo. ¿Por qué digo que no me convence mucho? Porque se puede sentir extraño que este plano, siendo un lateral izquierdo, se lea muy parecido a este plano que es un lateral derecho. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Con nuevos ejercicios de extrusión y de pronto de perforación. Entonces, por ejemplo, acá yo podría hacer esto. Hagamos esto más complejo. Vamos a inventarnos... Sí, ya sé. Vamos a inventarnos eh, como una especie de cajita muy delgada en forma de L que le añadimos a este diseño. Otra cosa que podemos hacer es crear nuevas perforaciones. Pero voy a hacer perforaciones no como lo que dice acá, que estoy jugando ahí como de manera un poco liberal y un poco frívola con los ángulos, sino vamos a hacer una perforación que tenga ángulos correspondientes exactamente a la retícula de 3 puntos de fuga. O sea, lo que yo quiero es agregar suficiente detalle e información acá para que no haya oportunidad de que un plano lateral derecho y un lateral izquierdo se confundan. Creo que aquí podríamos agregar otra perforación. Vamos a trasladar esta línea, o sea, el límite. Quiero que esas dos, entre comillas, ventanitas estén a la misma altura. Entonces lo que yo voy a hacer acá es encontrar dónde estaría el punto en el que coinciden, que sería este. Y a partir de ahí vamos a crear. Entonces miren, si yo fuera a crear aquí esa ventanita, la ventanita entre comillas correcta sería esta, pero nuevamente siempre está la pregunta, bueno, pero es que esto tiene un techo, por decirlo así, inclinado. ¿Significa que la ventana no puede quedar así? O sea, puede quedar así, no hay ningún problema, pero para que todo tenga como una mayor correspondencia lógica, entonces le voy a dar inclinaciones que evoquen el plano o la forma del plano que contiene esta perforación. Como les digo, eso no es obligatorio hacerlo, ustedes pueden quedarse un rato solo haciendo cubos que tengan perforaciones cuadradas. Eso ya de por sí es válido, incluyendo práctica para estudiantes que consideren que su nivel es alto. Porque, por ejemplo, uno puede hacer práctica de render con cubitos. Y eso puede ser muy grato y puede ser también más desafiante de lo que uno cree que es. ¿Listo? Entonces, bueno, podemos quedarnos ad infinitum haciéndole ajustes a esto. Pero por ahora, creo que ya acercándonos a la marca de 1 hora y 24 minutos, podemos decir, ok, aquí vimos un repaso, espero yo, exhaustivo y espero yo lo suficientemente claro en lo referente a manejo de perspectiva lineal de 3 puntos de fuga.
Todavía nos quedan unos temas. Vamos a finalizar todo este repaso con diseño orgánico y diseño de alta complejidad. Vamos a hablar de la distorsión controlada, sobre todo para perseguir temas de cartoon, temas que pueden ser relevantes para layouts de animación. Vamos a hablar de thumbnails y vamos a hablar de luces, pero eso vamos a consignarlo en un, llamémoslo así, capítulo adicional para que no tengamos un solo gran video, sino tengamos esto separado por partes. Me despido y estaré muy atento a cualquier pregunta o comentario que quieran enviar en respuesta a este video. Nos vemos en el siguiente episodio.